Capítulo 2. Un nuevo mundo, una nueva dueña. Thorfinn abrió los ojos lentamente mientras notaba la familiar sensación de paja en su espalda. ¿Acaso todo lo que pasó era un sueño? Por lo menos agradece que no fuera otra pesadilla. Últimamente eran bastantes frecuentes, pero no podía recordar de qué trataban, solo sabía que le hacían sufrir. Thorfinn se disponía a levantarse para realizar su trabajo en la granja, pero notó algo extraño. Ya no estaba en su morada, ahora estaba en una habitación elegante, incluso él podía decir eso. ¿Dónde estoy? Salió apenas como un susurro sin esperar respuesta, pero parece que alguien lo escuchó. Nuevamente era aquella niña Valquiria. Ella empezó a hablar aunque él seguía sin comprender qué sucedía. Sin embargo, lentamente se dirigió hacia un mueble y se empezó a desvestir. Thorfinn seguía sentado viendo con total calma mientras la niña seguía hablando. Cuando acabó de desvestirse simplemente le arrojó su ropa a la cara y pareció darle una orden. Thorfinn miró la ropa, luego a la valquiria y luego inclinó ligeramente su cabeza a un lado. La joven valquiria en un vestido un tanto transparente pareció entender que él no la comprendía. Ella soltó un gran suspiro resignada, pero pareció tener una idea mientras sacaba un pedazo de madera que apuntó hacia él. La joven valquiria pronunció algo nuevamente y de repente una explosión mandó al suelo a Thorfinn y de paso quemó la ropa que tenía en sus manos. Thorfinn estaba desconcertado y lentamente se puso de pie. ¿Este es el poder de una valquiria? Thorfinn dijo tosiendo levemente por el olor a humo en el aire. Él lo admitiría, estaba asombrado. Ella ni siquiera balanceó una espada o alguna otra arma y provocó este ataque con mover un simple palo de madera. Oye, entendí eso. Puedo entenderte. La joven valquiria frente a él exclamó asombrada y feliz. Él estaba igual de asombrado. Bien, dime, ¿cuál es tu nombre? Ella rápidamente recuperó su compostura y preguntó autoritariamente. No sabía qué clase de hechizo había usado, pero parecía que ahora podría hablar con ella. Thorfinn Karlsefni respondió tranquilamente. Thorfinn Karlsefni. Ni. ¿Qué clase de nombre es ese? Ella pronunció su nombre lentamente, pero pareció entenderlo mal. Él no se molestó en corregir y decidió preguntar en su lugar. ¿Tú eres una valquiria? Le preguntó con su habitual tono calmado. Ella pareció sorprenderse y confundirse. ¿Valquiria? No sé qué término es ese, pero estás equivocado. La joven niña frente a él, que tal vez no era una valquiria, habló con severidad para después inflar su pecho y declarar con orgullo. Escúchame. Yo soy Louise Françoise Leblanc de la Valliere, yo te he invocado y tú ahora eres mi guardián, ¿te quedó claro? Hablo de una forma autoritaria que ciertamente le recordaba a la realeza. Louise se probó el nombre, pero sinceramente no recordaba que el nombre de las valquirias fuera tan largo, tal vez debía tener algún significado que ignoraba. Sin embargo, algo llamó su atención, ella lo había llamado guardián. ¿Guardián? Eso significa que fui ascendido de esclavo a invitado, pero lo más importante, Thorfinn recordó cómo funcionaba la granja y llegó a una conclusión. ¿Tú eres mi dueña? Le preguntó y la joven frente a él parpadeó un par de veces analizando la pregunta para después responder. ¿Dueña? Bueno, sí, podemos ir con eso, yo soy tu dueña. Ella habló con resolución, él simplemente asintió. Parece que sin importar que estuviera en el Valhalla él seguiría siendo un esclavo. Sinceramente no le importaba. Miró una vez más las runas en su mano izquierda mientras analizaba su significado, pero no lo entendió del todo. ¿Gandalf? Susurró para sí mismo, ¿qué podría significar? En otro lugar, una habitación iluminada por la luz de una vela, se encontraba aquel profesor calvo que había observado las runas en la mano del guardia de la señorita Lavallere. Varios libros se encontraban a su alrededor mientras observaba una ilustración idénticas de las runas que tenía aquel familiar. Imposible, esto debe ser un error, debo informar inmediatamente al director. Su mirada se endureció mientras observaba aquel libro y el significado de aquellas runas. Capítulo 3. Un duelo no se puede rechazar. Parte 1. Thorfinn se encontraba mirando el cielo nocturno. Contempló con los ojos abiertos las dos lunas que había en el cielo, una rosa y una azul. Sin duda este debería ser el Valhalla, aunque no era exactamente como lo imagino, y las valquirias y demás guerreros aquí no eran exactamente lo que él esperaba. Además, se suponía que en el Valhalla combatiría y entrenaría por la eternidad, pero ahora se encontraba haciendo un tipo diferente de tarea.
Thorfinn bajó su mirada observando la ropa que tenía en sus manos. Su nueva dueña Valquiria le había ordenado lavar su ropa mientras ella dormía. Él simplemente asintió y salió de la habitación sin protestar. De todas formas él era un esclavo. En el camino se topó con un joven de cabellera rubia brillante y ojos azules, otro noble guerrero supuso, aunque no le dio la impresión de un guerrero. El joven le exigió que le agradeciera por haberlo llevado a la habitación de su dueña. Thorfinn simplemente asintió con un llaveo y siguió con su camino para cumplir su tarea dejando al joven con otra joven valquiria de cabello castaño. También se topó con una valquiria más adulta de cabello rojo y piel morena junto con otro guerrero. Él tenía un aire de guerrero mayor que el del anterior joven pero no igualaba ni de cerca a los oponentes con los que había luchado antes, simplemente pasó de largo y salió. Thorfinn se concentró nuevamente en su tarea y lavó las prendas de su dueña lo mejor que pudo. Nunca antes había hecho algo parecido. Una vez que terminó volvió a la habitación y durmió en su cama de paja. Realmente no había cambiado nada, seguía siendo un esclavo. Un fuerte grito resonó por la habitación de Louise despertándola de golpe. Miró a todos lados y observó cómo su espíritu guardián que había invocado el día de ayer se encontraba retorciéndose en el suelo. Una pesadilla pensó. Su ceño se frunció y tomó una almohada de su cama. ¿Por qué eres tan ruidoso? Louise gritó y arrojó la almohada hacia su guardián golpeándolo en la cabeza logrando que se detuviera. Thorfinn despertó agitado mirando sus manos temblar, nuevamente una pesadilla, una que no podía recordar del todo, pero imágenes aún recorrían su mente, de fuego, espadas, y sangre, mucha sangre. Lentamente se puso de pie y miró el rostro enojado de su dueña. Supuso que sus gritos la despertaron y por eso estaba enojada. Aún así su dueña resopló molesta y se levantó. Notó la ropa en su mesa, estaba lavada pero no estaba doblada, tenía un par de arrugas aquí y allá. Nuevamente miró a su guardián con enojo pero contuvo su ira, no quería iniciar así el día. Vísteme, ella dio su orden y él asintió, se dirigió a la ropa que había dejado en la mesa y empezó a vestirla, primero su ropa interior. Se sorprendió un poco al ver completamente desnuda a su dueña, sin embargo emociones como la vergüenza o relacionadas simplemente ya no las tenía, la vistió lentamente siguiendo sus indicaciones hasta que terminó. Bien, por lo menos eres obediente, puedo trabajar con eso, sígueme, ella exclamó complacida y se dispuso a salir de cuarto, él simplemente la siguió en silencio. Después de caminar un rato llegaron a un gran salón. Todas las valquirias y guerreros estaban reunidos ahí y comida de gran calidad estaba servida. Supongo que este es el gran salón del Valhalla. Thorfinn pensó para sí mismo viendo todos los manjares que nunca había visto. También notó como todos susurraban cuando ellos entraron y caminaron hasta un asiento vacío en la mesa. ¿Qué esperas? Recorre la silla, nuevamente su dueña ordenó y él cumplió. Su dueña señaló un plato en el suelo, tú comerás en el suelo. Solo los nobles pueden comer en la mesa. Su voz no dejaba opción de negarse, así que simplemente asintió y se arrodilló. Después de lo que pareció ser algún tipo de oración a un dios llamado Gran Fundador, todos empezaron a comer. Él también comió, era un trozo de pan, por lo menos era un pan completo y no uno mordido o una migaja, simplemente comió en silencio. Y terminó. Después de terminar de comer su dueña se retiró y él la siguió. Normalmente los espíritus guardianes esperan afuera mientras los nobles comemos, pero tú pudiste entrar por una petición especial. Deberías estar agradecido, ella explicó y él respondió con un simple, ya veo. Observó cómo fuera del salón de banquetes numerosos nobles guerreros comían en mesas elegantes y charlaban con sus compañeros. Él no le prestó atención pero parece que su dueña notó su mirada y habló. Hoy no hay clases para los de segundo grado. Nos dieron el día para establecer un lazo especial con nuestros guardianes, ella le explicó a lo que él solo asintió levemente, su atención luego se desvió por la voz de una mujer. Hola, la valquiria adulta de cabello rojo que había visto ayer los había saludado, más precisamente a su dueña, sin embargo su atención rápidamente se desvió a la criatura que estaba acariciando la valquiria adulta. ¿Una cría de dragón? Él pronunció con incredulidad. Esta valquiria debería ser muy fuerte y confiada si acariciaba a tal animal sin miedo alguno. Una suave risa escapó de los labios de la valquiria pelirroja y sonriendo habló. No es un dragón, ¿es la primera vez que ves una salamandra?
Ella preguntó divertida por la comparación que había hecho de su guardián con una cría de dragón. Ella debió confundir su confusión con miedo porque volvió a sonreír y explicó: no te preocupes, un espíritu guardián tiene el deber de siempre obedecer a su amo, ¿verdad, Flame? Ella habló alegremente. Después de unos momentos la valquiria pelirroja se levantó encarando a su dueña y preguntando: oye, como sabemos que no solo trajiste a algún plebeyo que pasaba por ahí y lo cubriste entre tus explosiones, claramente esta valquiria buscaba provocar a su dueña y funcionó. Eso no es cierto, realicé la invocación y mi espíritu apareció. Su dueña refutó rápidamente indignada. Pues debe ser el adecuado para alguien como tú. La valquiria pelirroja volvió a atacar para terminar con una risa burlona. Thorfinn observó el intercambio en silencio pensando que tal vez existía alguna rivalidad entre ambas valquirias. Después de unos segundos la valquiria pelirroja se marchó dejando a su dueña totalmente furiosa. ¿Pero qué le pasa a esa loca?, su dueña exclamó conteniendo apenas su ira. Luego se volvió hacia él y le ordenó: no te quedes ahí, ve y tráeme algo para beber. Ella le gritó y se marchó. Él simplemente asintió y realizó su tarea caminando en silencio. Caminó un rato hasta que una criatura parecida a un ojo gigante se puso delante de él. Su cuerpo se tensó de inmediato y retrocedió para ponerse en guardia, pero accidentalmente chocó con una persona detrás de él. Volteó a ver a quien había derribado y notó una joven vestida con lo que él podría decir que era un elegante vestido negro y blanco. Sin embargo, su disposición le recordaba a las esclavas que había visto en el pasado, tal vez una sirvienta. La chica notó que había chocado con él y se disculpó rápidamente. Él simplemente permaneció en silencio mientras observaba cómo la joven recogía la comida que se había caído y la colocaba de nuevo en el plato. Después de haber colocado el pastel en el plato, la joven pareció notar las runas en su mano izquierda y preguntó: «Oye, ¿tú eres el espíritu guardián que invocó la señorita Lavaliere?». Él en respuesta simplemente asintió recordando que ese era una parte del nombre de su dueña. La joven pareció animarse y siguió hablando: «Había escuchado el rumor de que una noble había invocado a un plebeyo como espíritu guardián. Nuevamente escucho esa palabra que aún lo desconcertaba». «¿Plebeyo?». Él preguntó confundido. Sabía lo que significaba, pero parecía tener otro significado más. La joven escuchó su pregunta y amablemente le respondió: «Ah, ¿no lo sabes? Nobles son las personas mágicas y las que no se les considera plebeyos». Ella explicó y él asintió. Thorfinn miró alrededor del lugar notando la diferencia de atuendos entre los demás guerreros y valquirias y esta joven. No pudo evitar preguntar: «¿Tú eres como mi dueña, una noble?». Le preguntó genuinamente confundido. Ella se sorprendió un poco, pero con una sonrisa respondió: «No, yo no lo soy, soy una plebeya igual que tú, me llamo Siesta, es un placer». Ella se presentó con una sonrisa en su rostro. Él asintió y preguntó la otra duda que tenía en su mente entonces: «¿Tú eres una esclava?». La pregunta desconcertó genuinamente a Siesta. Sin embargo, sus cavilaciones se detuvieron cuando el mismo guerrero rubio de ojos azules le habló. «Disculpa, está listo mi pastel». Él llamó y Siesta respondió a su orden: «Disculpe». Enseguida se lo llevó, se inclinó para despedirse de Thorfinn y se dirigió a la mesa del guerrero rubio. Thorfinn decidió seguir con su camino y completar su tarea. Thorfinn avanzó escuchando levemente la discusión del guerrero rubio con la valquiria rubia, pero los ignoró. También observó cómo la joven valquiria de cabello café de anoche parecía buscar a alguien. Ella lo vio y le habló. «Oye, disculpa, ¿no has visto a Guiche?». Thorfinn parpadeó unas cuantas veces y parece que la joven castaña frente a él entiendo su confusión, por lo que agregó: «Era el noble con el que estaba ayer». Thorfinn entonces recordó al guerrero rubio y simplemente apuntó con su mano en la dirección donde se encontraba. Al parecer el guerrero rubio también los notó, pero parecía preocupado. Bueno, un guerrero podría tener múltiples amantes, así que no le prestó importancia y avanzó hasta que un grito lo hizo frenar su paso. Parecía que la valquiria rubia le estaba reclamando al guerrero rubio sobre su infidelidad. Bueno, no era su problema. O al menos eso pensó. Parece ser que el guerrero rubio conocido como Guiche no lo consideró así y lo acusaba de incitar la confrontación de sus amantes contra él. A Thorfinn no podría importarle menos, por lo que siguió con su camino mientras el guerrero rubio seguía insultando y echándole la culpa, pero sus pasos se detuvieron en seco cuando escuchó esa declaración. «Te reto a un duelo», el rubio había declarado abiertamente mientras todos les daban espacio y lo rodeaban.
Thorfinn por su lado se quedó completamente inmóvil, volteando lentamente a mirar al guerrero rubio, y toda su audiencia no pudo evitar recordar todos los duelos que tuvo con ese bastardo, con Askeladd. «Prepárate, plebeyo, te espero frente a la sacristía», el rubio exclamó y se marchó furioso. Thorfinn se quedó inmóvil con la mirada oscurecida hasta que su dueña lo sacó de sus cavilaciones al sujetar su mano. «Tonto, ¿qué fue lo que hiciste?», su dueña le reclamó enojada. «¿En qué estabas pensando cuando aceptaste ese duelo?». Ella siguió reclamando mientras lo seguía tirando de la mano. «Iremos a disculparnos con Guiche, tal vez se compadezca y te perdone». Fue entonces cuando Thorfinn se detuvo en seco y Louise se dio cuenta que sin importar la fuerza que usara no podía mover a su guardián. «No». Fue la simple respuesta de Thorfinn. Él sabía lo que significaba un duelo. Él fue un guerrero y el rubio era un guerrero. Esto era por honor, no podía retractarse. Él no había aceptado el duelo, pero si un guerrero del Valhalla lo retaba no podría manchar su honor rechazando el duelo. Thorfinn miró fijamente los ojos de su dueña, provocando que un escalofrío recorriera el cuerpo de Louise y soltara a Thorfinn. Él simplemente siguió el camino por donde se fue el rubio. Él aceptaría el duelo aunque no tuviera nada por lo que pelear, y si moría, así sería. Eso era lo que significaba un duelo.